19 de agosto de 1942. Densa jungla cerca de Taibu Point, Guadalcanal. El segundo teniente Genjiro Inui, de la 8ª Compañía Independiente de Cañones Antitanque, registró observaciones en su diario que capturaron el shock que muchos soldados japoneses sintieron al encontrarse con las fuerzas estadounidenses. A través del espeso dosel de palmeras y enredaderas estrangulantes, Inui y otros 916 soldados del destacamento del coronel Kiyonao Ichiki acababan de desembarcar de destructores, completando una inserción nocturna que el comando japonés creía sería el primer paso hacia la recaptura de Henderson Field. Les habían dicho que los estadounidenses sumaban quizás 2000 hombres, mal entrenados, fácilmente asustados, blandos por vidas de lujo. El coronel Ichiki mismo había desestimado las advertencias de esperar refuerzos. «Estos son estadounidenses», dijo a sus oficiales. «Los barreremos hacia el mar antes del amanecer». Lo que ninguno de estos veteranos curtidos en batalla de China y el sudeste asiático sabía era que estaban a punto de encontrarse con algo sin precedentes en los anales del ejército imperial japonés. No meramente la derrota, que en sí misma era impensable para soldados que no habían conocido más que la victoria desde 1937, sino una demolición sistemática de cada suposición táctica, cada concepto estratégico, cada certeza ideológica que definía la forma japonesa de hacer la guerra. La transformación había comenzado 2 semanas antes, el 7 de agosto, cuando 11.000 infantes de marina estadounidenses de la Primera División de Marines desembarcaron en Lunga Point. Los soldados de cuero del general Alexander Vandegrift estaban ejecutando la operación Watchtower, la primera operación ofensiva estadounidense de la Guerra del Pacífico. Su objetivo parecía sencillo: apoderarse del aeródromo japonés casi completado, establecer un perímetro defensivo, mantener la posición hasta ser relevados. En realidad, estaban a punto de librar la campaña más larga y brutal en la historia del Cuerpo de Marines hasta ese momento. La isla misma era una visión del infierno tropical. Guadalcanal se extendía 90 millas de largo y 25 millas de ancho, su interior dominado por montañas que alcanzaban los 8.000 pies. La llanura costera donde se encontraba Henderson Field era una franja de pasto kunai, pantano y jungla, tan espesa que la visibilidad caía a meros pies. El calor era sofocante, la humedad nunca bajaba del 90%. Los mosquitos pululaban en nubes tan densas que los hombres los inhalaban. La malaria, el dengue, la disentería y las úlceras tropicales eventualmente incapacitarían a más hombres que la acción enemiga. Esa primera mañana, los marines encontraron el aeródromo casi indefenso. Los 2.200 trabajadores de construcción japoneses y 600 tropas navales huyeron a la jungla. Al anochecer del 8 de agosto, los ingenieros estadounidenses ya estaban trabajando para completar la pista. La nombrarían Henderson Field en honor al mayor Lofton Henderson, un aviador de los Marines muerto en Midway. La respuesta japonesa fue rápida y catastrófica para las fuerzas navales estadounidenses. En la noche del 9 de agosto, el vicealmirante Gunichi Mikawa lideró 7 cruceros y un destructor a través de la oscuridad en un brillante ataque sorpresa. La batalla de la isla Savo se convirtió en la peor derrota en la historia de la Marina de los Estados Unidos. 4 cruceros pesados fueron enviados al fondo en menos de una hora. Más de 1.000 marineros murieron en las aguas en llamas. Las fuerzas navales aliadas sobrevivientes se retiraron, llevándose con ellas la mayoría de los suministros que aún no habían sido descargados. Lo que el alto comando japonés no logró comprender fue que Henderson Field se había convertido en la clave de todo. El control del aeródromo significaba el control de los mares circundantes durante las horas diurnas. Los aviones que operaban desde Henderson podían atacar cualquier barco japonés dentro de 200 millas. Los japoneses podían poseer la noche, enviando tropas y suministros a bordo de destructores rápidos en carreras que se conocieron como el Tokyo Express. Pero cuando amanecía, los aviones estadounidenses gobernaban los cielos.
El cuartel general imperial asignó la tarea de retomar Henderson Field al 17º Ejército del teniente general Harukichi Hyakutake, con base en Rabaul. La unidad más cercana era el 28º Regimiento de Infantería del coronel Ichiki. El coronel Ichiki era instructor de la Escuela de Infantería, con reputación de táctico de primera clase. También era conocido por ser impulsivo y tener suprema confianza en el espíritu de lucha japonés sobre el material estadounidense. En la noche del 18 de agosto, 6 destructores entregaron 917 hombres del primer elemento de Ichiki a Taibu Point, 15 millas al este del perímetro estadounidense. Ichiki inmediatamente envió patrullas de reconocimiento. El 19 de agosto, una patrulla de la Compañía A, Primer Batallón, Primer Regimiento de Marines, bajo el mando del capitán Charles Brush, colisionó con soldados japoneses en un breve y visceral tiroteo. Los marines mataron a 31 soldados japoneses y capturaron documentos que revelaban la presencia de una fuerza enemiga significativa en el área. El general Vandegrift comprendió inmediatamente lo que se avecinaba. Ordenó al coronel Clifton Cates fortalecer las defensas a lo largo del banco de arena en la desembocadura de lo que los Marines llamaban el río Tenaru. El segundo batallón, primer regimiento de marines del teniente coronel Leonard Creswell, se desplegó a lo largo de la ribera del río con ametralladoras posicionadas para crear campos de fuego entrelazados a través del banco de arena. El coronel Ichiki, en lugar de esperar inteligencia de su patrulla perdida o refuerzos, decidió atacar de inmediato. En la noche del 20 de agosto hasta la madrugada del 21 de agosto, ordenó un asalto frontal directamente a través del banco de arena. La doctrina japonesa enfatizaba la superioridad del poder espiritual y los ataques nocturnos agresivos para superar la potencia de fuego enemiga. Justo después de la medianoche comenzó el ataque. Cientos de soldados japoneses cargaron a través del banco de arena, gritando consignas de batalla, disparando rifles, lanzando granadas. Corrieron directamente hacia una zona de muerte que los marines habían preparado con precisión metódica. Las ametralladoras Browning M1917, aún no refrigeradas por agua, abrieron fuego. Estas armas podían sostener 600 disparos por minuto indefinidamente. Los soldados japoneses caían en oleadas, mientras las pesadas balas calibre 30 desgarraban carne y hueso. Aquellos que lograron cruzar el banco de arena encontraron cañones antitanque de 37 milímetros cargados con rondas de metralla que convertían a los hombres en carne destrozada. El ataque continuó durante horas. Oleada tras oleada de soldados japoneses cargaron contra el fuego de ametralladora. Algunos llegaron a las posiciones de los marines y se involucraron en combate cuerpo a cuerpo, pero las preparaciones defensivas se mantuvieron. Cuando se acercaba el amanecer, el ataque del coronel Ichiki se había estancado completamente. Más de 800 de sus hombres yacían muertos o moribundos. El amanecer no trajo alivio para los japoneses supervivientes. El general Vandegrift ordenó un contraataque usando elementos del primer batallón, primer regimiento de marines. 5 tanques ligeros M3 Stuart cruzaron el banco de arena y comenzaron a cazar sistemáticamente a los soldados japoneses que se habían refugiado en los cocoteros. Al mediodía del 21 de agosto, la batalla del Tenaru había terminado. De los 917 soldados japoneses que habían desembarcado en Taibu Point, aproximadamente 800 estaban muertos. Las bajas de los Marines fueron aproximadamente 40 muertos y heridos. El impacto psicológico en los soldados japoneses supervivientes fue devastador. Los estadounidenses no habían luchado como predecía la doctrina japonesa. No entraron en pánico bajo el ataque nocturno. No se quebraron cuando fueron cargados por guerreros que gritaban. En cambio, habían esperado en posiciones preparadas, permitieron que los japoneses entraran en zonas de muerte y los destruyeron sistemáticamente con fuego concentrado. La revelación más devastadora vino de examinar el equipo capturado y evaluar el campo de batalla. Los estadounidenses poseían un nivel de riqueza material que la inteligencia japonesa había fracasado completamente en comprender.
Las ametralladoras Browning nunca se atascaban, nunca se sobrecalentaban más allá de su capacidad diseñada, nunca fallaban. Cada Marine parecía llevar más munición que un escuadrón japonés entero. El apoyo de artillería que los marines podían solicitar excedía cualquier cosa que los japoneses pudieran desplegar. A los pocos días, más fuerzas japonesas ya estaban en camino a Guadalcanal. Entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre, los destructores entregaron casi 5.000 tropas de la 35ª Brigada de Infantería del general de división Kawaguchi a Taibu Point. El Tokyo Express funcionaba brillantemente como método para mover hombres, pero el método tenía una debilidad crítica. El equipo pesado no podía ser transportado de esta manera. Piezas de artillería, tanques, camiones y, lo más importante, comida y munición adecuadas tenían que quedarse atrás. El general Kawaguchi fijó el 12 de septiembre como la fecha para su asalto a Henderson Field. Su plan requería un ataque de 3 frentes, con el esfuerzo principal acercándose a lo largo de una cresta interior que dominaba Henderson Field. Lo que Kawaguchi no sabía era que la inteligencia de los Marines ya había identificado esta cresta como la avenida de aproximación más probable. El teniente coronel Merritt Edson, oficial al mando del primer batallón de Raiders, comprendió el plan japonés. Vendrían desde el sur usando la cresta como su ruta de aproximación. El 10 y 11 de septiembre, Edson posicionó aproximadamente 840 marines de sus Raiders y el primer batallón de paracaidistas a lo largo de la cresta. Las ametralladoras fueron posicionadas para crear fuego entrelazado. Las tripulaciones de mortero registraron las rutas de aproximación probables. La artillería del 11º Regimiento de Marines trazó misiones de fuego defensivo. En la noche del 12 de septiembre, las fuerzas de Kawaguchi comenzaron su asalto. A diferencia de la carga frontal de Ichiki, este fue un ataque más sofisticado. La infantería japonesa se infiltró a través de los barrancos en ambos lados de la cresta, intentando envolver las posiciones estadounidenses. La lucha fue salvaje y confusa. En la oscuridad, los marines a veces se encontraban involucrados en combate cuerpo a cuerpo, pero las preparaciones defensivas se mantuvieron. Cuando las fuerzas japonesas se concentraban para intentos de ruptura, los morteros y la artillería de los marines los destrozaban. Las tripulaciones de ametralladoras dispararon hasta que sus cañones brillaban rojos. Cuando amaneció el 13 de septiembre, el ataque japonés no había logrado abrirse paso. Edson retiró sus líneas hacia el centro de la cresta, consolidando sus fuerzas. La segunda noche de lucha fue aún más intensa. Kawaguchi lanzó sus fuerzas restantes en intentos desesperados de abrirse paso. Los soldados japoneses cargaron repetidamente, muriendo por cientos en el fuego de ametralladora. Al amanecer del 14 de septiembre, la ofensiva de Kawaguchi había colapsado completamente. Las bajas japonesas fueron asombrosas. Aproximadamente 830 a 850 soldados japoneses murieron en y alrededor de lo que para siempre después se conocería como Bloody Ridge o Edson's Ridge. Las bajas de los Marines totalizaron aproximadamente 104 muertos y más de 200 heridos. Las batallas en Tenaru y Bloody Ridge establecieron patrones que se repetirían a lo largo de la campaña de Guadalcanal. Las fuerzas japonesas lanzarían ataques basados en coraje, tácticas nocturnas y experiencia en combate cercano. Las fuerzas estadounidenses responderían con abrumadora potencia de fuego, operaciones coordinadas de armas combinadas y posiciones defensivas cuidadosamente preparadas para maximizar sus ventajas. Pero los números por sí solos no capturan el horror de la guerra en la jungla en Guadalcanal. El ambiente mismo se convirtió en un arma que mataba con imparcialidad. La malaria infectó a casi todos los hombres que pasaron más de unas pocas semanas en la isla. Las enfermedades tropicales incapacitaron aproximadamente a 2/3 de la primera división de marines. Los japoneses sufrieron aún peor. Su situación de suministro significó comida inadecuada desde el principio. Los hombres subsistían con lo que pudieran recolectar. La inanición se convirtió en una compañera constante. Los suministros médicos eran casi inexistentes. A finales de octubre, los japoneses montaron su ofensiva más grande de la campaña. El general Hyakutake mismo vino a Guadalcanal para comandar personalmente la operación. La ofensiva comenzó el 23 de octubre con un ataque preliminar desde el oeste.
9 tanques japoneses lideraron un asalto a través del río Matanikau. Los defensores estadounidenses eliminaron los 9 tanques en rápida sucesión. El asalto principal vino en la noche del 24 al 25 de octubre. Aproximadamente 5.600 tropas japonesas atacaron desde el sur. Se enfrentaron al primer batallón, 7º Regimiento de Marines, bajo el teniente coronel Louis Chesty Puller, reforzado por elementos del 164 Regimiento de Infantería. La lucha esa noche se volvió legendaria. Los ataques japoneses llegaron en oleadas durante toda la noche. Al amanecer del 25 de octubre, la ofensiva japonesa había fallado. Más de 2.000 soldados japoneses murieron en el intento. Octubre de 1942 también vio grandes enfrentamientos navales que cambiaron decisivamente el equilibrio de poder. La batalla naval de Guadalcanal, librada durante 4 días del 12 al 15 de noviembre, vio intenso combate de superficie. Los estadounidenses perdieron 2 cruceros ligeros y 4 destructores, pero los japoneses perdieron el acorazado Hiei. En la noche del 14 al 15 de noviembre, el acorazado Kirishima fue interceptado por el USS Washington y el USS South Dakota. El Washington puso 9 proyectiles de 16 pulgadas en el Kirishima, a rangos donde los vigías japoneses apenas podían ver su objetivo. El Kirishima se hundió con gran pérdida de vidas. Quizás lo más significativo fue que los aviones y buques de superficie estadounidenses destruyeron un convoy japonés que intentaba desembarcar la 38ª División. De 11 barcos de transporte, solo 4 llegaron a Guadalcanal, y estos fueron destruidos antes de que pudieran descargar completamente. Las bajas japonesas del convoy excedieron los 5.000 hombres. Este fue el último intento serio de reforzar Guadalcanal con una gran fuerza terrestre bien equipada. Para las tropas japonesas ya en la isla, noviembre marcó el comienzo del fin. Las raciones se redujeron nuevamente. A hombres ya hambrientos se les dijo que sobrevivieran con aún menos. Los suministros médicos que habían sido críticamente escasos se volvieron inexistentes. Los diarios japoneses capturados de este período pintaban una imagen de colapso lento, raciones de arroz reducidas a una bola por día, enfermedad extendiéndose por todas partes, hombres comiendo pasto y corteza, muertes por plantas venenosas. Diciembre trajo el ajuste de cuentas final. El comando japonés en Rabaul tomó la decisión de evacuar Guadalcanal. Aproximadamente 11.000 soldados japoneses permanecían en la isla, bajando de una fuerza máxima de 36.000. De esos 11.000, quizás 7.000, estaban lo suficientemente aptos para caminar. La evacuación, designada Operación KE, fue una de las operaciones japonesas más exitosas de toda la guerra. Usando carreras de destructores similares al Tokyo Express, las fuerzas navales japonesas extrajeron 10.652 hombres durante 3 noches a principios de febrero de 1943. Las fuerzas japonesas en Guadalcanal alcanzaron una fuerza máxima de aproximadamente 36.000 personas. De estos, aproximadamente 25.000 a 30.000 murieron, unos 14.800 muertos en combate y 10.000 a 15.000 por enfermedad e inanición. Las bajas estadounidenses también fueron severas pero sostenibles. Aproximadamente 1.600 muertos en acción, 4.200 heridos y varios miles más temporalmente incapacitados por enfermedades tropicales. Pero la industria y el poder humano estadounidense podían reemplazar estas pérdidas. El impacto psicológico de Guadalcanal en el pensamiento militar japonés no puede ser exagerado. Por primera vez, las fuerzas japonesas habían sido derrotadas en combate terrestre sostenido. Cada ofensiva había fallado. Cada intento de aplicar la doctrina táctica tradicional japonesa había resultado en bajas catastróficas. La revelación de que las fuerzas estadounidenses no solo eran materialmente superiores, sino también tácticamente competentes, bien dirigidas y capaces de soportar condiciones terribles, destrozó las suposiciones de preguerra. Los oficiales japoneses que sobrevivieron a Guadalcanal enfatizaron consistentemente varios temas. Habían subestimado completamente las cualidades de lucha estadounidenses. La disparidad en equipo y suministros era mucho mayor de lo que la inteligencia había sugerido. La logística japonesa era fundamentalmente inadecuada para operaciones sostenidas contra un enemigo que controlaba el mar y el aire. Y el poder espiritual,
y la habilidad táctica eran insuficientes contra desventajas sistemáticas en potencia de fuego y recursos. El 9 de febrero de 1943, las patrullas estadounidenses descubrieron que las fuerzas japonesas habían evacuado. El general Patch envió su famoso mensaje al almirante Halsey: Tokyo Express ya no tiene término en Guadalcanal. La campaña había terminado. 6 meses de lucha habían resultado en la primera gran victoria terrestre estadounidense contra Japón. Para los soldados japoneses que sobrevivieron a Guadalcanal y vivieron para contar sus historias, la campaña representó el momento en que la realidad destruyó la ilusión. Aprendieron que su entrenamiento había estado basado en suposiciones falsas, sus tácticas diseñadas para un tipo diferente de guerra, su logística inadecuada desde el principio, y su nación estaba involucrada en un conflicto que no podía ganar solo por medios militares.